La China moderna nació hace 2000 años, en una época en la que dos poderosos imperios dominaban el mundo. En Occidente, Roma. En Oriente, la dinastía Han de China. Hace tiempo que los magníficos palacios de los gobernantes Han se desmoronaron y que sus riquezas fueron expoliadas. Durante siglos, el mundo perdido de los emperadores que crearon China estuvo rodeado de misterio. Pero ahora por primera vez, las tumbas reales más espectaculares de China se abren para que la época dorada de China vea la luz en todo su esplendor. Pruebas de su lujo y opulencia, tesoros de oro, magnífica seda y piedras preciosas, custodiados por un inmenso y flamante ejército de terracota, y sus gobernantes revestidos de jade para la posteridad, guardianes de un legado perdido que dio forma a una nación. La ciudad de Xi'an, antigua capital de China. Hoy es muy famosa por sus guerreros de terracota. Un ejército de arcilla de tamaño real, creado por el emperador Qin Shi Huang, el primero que unificó China. Pero no es la única tumba imperial de la ciudad. Este monumento inmenso es la tumba del siguiente gran dirigente de China, el emperador Jin, líder de la dinastía Han, que gobernó China durante 4 siglos. Fue una época que configuró China para siempre. Al término de la dinastía Han, toda esa región subcontinental adquirió un sentido de lo que era ser chino, de que compartía una herencia y una cultura con personas que vivían a 5000 kilómetros de distancia. En el centro de este inmenso mausoleo, elevándose más de 30 metros sobre el terreno, está el túmulo funerario donde el propio emperador Jin yace enterrado. Alrededor del túmulo del emperador, el equipo arqueológico está explorando una red de misteriosas fosas. Aquí han hecho un descubrimiento extraordinario. Otro tesoro inmenso formado por figuras de terracota. A diferencia de los guerreros de tamaño real, estos se hicieron a una escala de 1/3. Pero al haber más de 8000, constituyen un hallazgo aún más importante. Por si fuera poco, iban acompañados de una asombrosa variedad de animales. Al excavar, encontramos más de 1000 figuras de animales hechas de terracota. Ovejas, perros y cerdos. Había tal cantidad que nos dejó perplejos. Las fosas de la tumba del emperador fueron excavadas en la tierra y forradas de madera. Cuando ésta terminó descomponiéndose, el lodo inundó las fosas y cubrió las figuras. Lo que han descubierto aquí los arqueólogos no es simplemente un ejército, sino una impresionante réplica del mundo imperial en su totalidad. Hasta los detalles más nimios. Por ejemplo, 2 razas de perro. Guardianes que se distinguen por su rabo alzado y familiares con la cola baja que criaban como mascotas y para alimento. Cada fosa es una valiosa ventana al mundo perdido de los emperadores Han y a su régimen imperial. Desde utensilios de cocina hasta cortesanos castrados, claramente reconocibles por el tamaño inferior de su pene y la ausencia de testículos. Son las representaciones más antiguas que conocemos de eunucos chinos, una clase privilegiada que entre bastidores ocupaba una exclusiva posición de poder en la corte de la dinastía Han. Solo el emperador, sus esposas, tal vez un par de hijos y un puñado de eunucos viven aislados del resto del mundo. Solo se permite la presencia de un hombre íntegro en palacio, el emperador. Por eso los eunucos llegaron a controlar el acceso a él. Para entregar un mensaje al emperador o hacer alguna gestión en palacio, había que hacerse amigo de un eunuco.
El hombre que mandaba en todo esto hace 2000 años era el emperador Jin. Durante su gobierno, la cultura Han alcanzó su máximo esplendor. Y China pareció prosperar bajo su mandato. El emperador Jin tenía una gran reputación, pero en gran parte se la debía a su padre, incluidos los ministros que también lo asesoraban y toda la riqueza que terminó gastando en su tumba. Durante su reinado se redujeron los impuestos al 3%, abolió la pena de mutilación y redujo la cantidad de flagelaciones en el imperio, medidas que, lógicamente, agradaron a todo el mundo. Pero eso no impidió que el emperador Jin gastara toda una fortuna en su propio enaltecimiento. Ordenó la construcción de un extravagante mausoleo en su honor. Miles de obreros tardaron casi 30 años en acabarlo. Por otra parte, su conducta solía dejar mucho que desear respecto a las elevadas normas de conducta exigibles a un emperador. Tenía un lado oscuro. Sus decretos eran de una gran arrogancia. No permitía que sus ministros tuvieran el reconocimiento que merecían por lo que en gran parte había sido trabajo de ellos. Siempre se conducía como si todo fuera obra suya. Antes de ser emperador estuvo involucrado en un escándalo terrible que a punto estuvo de hacer caer el imperio. Se enzarzó en una pelea con su primo segundo por una partida de cartas y lo mató golpeándolo con el tablero de juego. El sanguinario Jin construyó su colosal complejo funerario justo a las afueras de la capital del Imperio Han, Xi'an. Su nombre en la antigüedad, Chang'an, significa paz eterna. En su época de máximo esplendor era una de las ciudades más importantes de la antigüedad, con más de 1 millón de habitantes. Por razones comerciales, no por ser una ciudad comercial, sino un verdadero núcleo político, en la práctica y también simbólicamente, no solo era el centro de un imperio, sino desde el punto de vista de quienes vivían allí, gobernantes y gobernados, el centro del mundo. Era también la ciudad donde el antepasado de Jin había construido su imponente mausoleo, custodiado por el famoso ejército de terracota. Xiu Yenli es una destacada experta en estos guerreros extraordinarios que se erigen al otro lado de la ciudad con su 1,80 m de alto. Ha venido a compararlos con las figuras de la tumba del emperador Jin, más pequeñas, de apenas 60 centímetros de alto. Antaño ocultas a la vista y ahora expuestas, estas fosas contienen una imagen ideal en miniatura del mundo real. Me parecieron realmente pequeñas cuando vi estas figuras por primera vez, comparadas con las figuras de terracota de Jin, el primer complejo funerario del emperador. Las tumbas contienen infinidad de información sobre la antigua dinastía, su religión, tradiciones y costumbres de aquella época. En esta tumba hay de todo. Es un reflejo de la vida real en miniatura. Lo hacían para que la vida ultraterrenal del emperador fuera perfecta y en ella estuviera atendido por todos sus sirvientes y seguidores. La gran tumba era un fiel retrato de la residencia real y de la lujosa vida del emperador. Es fácil sucumbir al encanto de estas intrigantes figuras, pero nos remiten a una costumbre real más antigua y oscura. Cuando un antiguo dirigente chino moría, los miembros de su corte eran sacrificados y enterrados con él. Los chinos incluían sacrificios humanos en sus tumbas desde el siglo VII a.C. Era una costumbre muy lamentada y tremendamente impopular.
Pero en los tiempos de la dinastía Han, la práctica de los sacrificios humanos en masa ya había desaparecido. En las tumbas se enterraban figuras como estas en su lugar. Creemos que esta práctica debió de surgir por un sentido de la humanidad, porque pensarían que simplemente no estaba bien matar a personas para que sirvieran al morador de la tumba en la otra vida. Los gigantescos guerreros de terracota fueron concebidos como un impresionante ejército espiritual destinado a combatir a los enemigos espectrales del más allá. Pero la razón de que estas delicadas figuras cortesanas de la tumba del emperador Jin parezcan tan indefensas, sin brazos y tan pequeñas, era un misterio que no se había podido resolver hasta ahora. En Xi'an, la antigua capital de China, un equipo arqueológico dirigido por el catedrático Jiao Nanfen descubrió un asombroso mundo de lujo en miniatura. Representa la casa real del emperador Jin en su totalidad, hasta la última concubina y el último eunuco enterrados junto a su tumba para la posteridad. Los expertos han descubierto incluso monedas en miniatura para que las figuras modeladas las gastaran en la otra vida. Son objetos en espíritu, versiones en escala reducida de objetos reales, destinados principalmente a funerales. Estaban hechos de bronce, pesaban menos de 1/3 de gramo y se llamaban Ban Lian. Son monedas en espíritu, no se podían usar. Los Han creían que después de morir vivirían en un mundo paralelo en el que necesitarían versiones espirituales de todo lo que poseían en este mundo. Y este minúsculo sello de oro con la firma de un general de caballería apareció enterrado en una fosa repleta de jinetes y caballos de arcilla, la réplica perfecta de un sello que un general habría usado en la vida real. El sello es demasiado pequeño para que se usara en la vida real. Es un sello en espíritu, fabricado expresamente para el entierro. Esta recreación de la mansión del emperador con tanto detalle se basaba en la creencia en una vida ultraterrenal que era un fiel reflejo de la vida real. Estas figuras de barro cocido no son simples muñecos, sino la corte que servirá al emperador en el otro mundo. Y un nuevo análisis revela algo muy importante: minúsculas trazas de madera. Para poder desempeñar sus funciones en la otra vida, tenían brazos móviles con diversas posiciones para las distintas actividades. A pesar de su pequeño tamaño, pusieron el mayor cuidado y gastaron una fortuna en esculpirlos. Artesanos modernos recrean ahora su fabricación. Deben construir las figuras una a una a mano. Se presiona bien la arcilla en el interior de detallados moldes del cuerpo, la cabeza y las piernas. Y después se unen las piezas antes de cocer la figura en el horno. En estas pequeñas estatuillas se ven claramente los ojos, la nariz y las orejas. Primero se moldean y después se tallan con todo detalle. También vemos muy claros otros detalles del cuerpo. Tras la cocción se encajan los brazos, que están hechos de madera. El análisis reveló también restos de otro material orgánico, lo que demuestra que las figuras no estaban desnudas cuando fueron enterradas, sino engalanadas con un material que indicaba la magnitud de la riqueza y el poder de la dinastía Han: la seda. Hace 2000 años era uno de los bienes más codiciados del planeta y solo podía obtenerse en China. Las ansias en todo el mundo de poseer este tejido tan codiciado dieron origen a la ruta terrestre de comercio más larga del mundo. Partiendo de Xi'an recorría miles de kilómetros de desierto, atravesaba cadenas montañosas y conectaba China con Europa. Era la ruta de la seda.
La seda era un producto muy valorado hasta en los distantes imperios mediterráneos de Grecia y Roma, donde cubría los hombros de la clase pudiente. El campesinado chino pagaba sus impuestos con seda. El salario de funcionarios públicos se pagaba con seda. Era tan apreciada que revelar el secreto de su fabricación a un extranjero estaba penado con la muerte. Atuendos de lujo en miniatura como estos, en cuya fabricación se empleaba casi 1,5 metros de suntuoso tejido, seguramente valían más que la paga mensual de un soldado del ejército de la dinastía Han. Sigue siendo un misterio cómo se elaboraban estas opulentas prendas. Ni nos imaginamos lo lujosos que eran sus atuendos. Todavía no sabemos cómo reproducir los tejidos que han aparecido en las tumbas. En otras tumbas Han del mismo periodo se han desenterrado muchas figuras que no están desnudas. Llevan prendas de arcilla. Estas figuras con las manos vacías sostenían en su día instrumentos musicales que se han desintegrado con el paso del tiempo. Y había expertas bailarinas danzando para la posteridad. Sus elegantes gestos han deslumbrado a coreógrafos contemporáneos que intentan recrear sus representaciones de hace 2000 años. Naturalmente, en la antigüedad no había imágenes en movimiento, solo pinturas y esculturas. Por tanto, partiendo de una posición de danza, no podemos saber si empezaba aquí y seguía hasta allí, o si empezaba allí y se movía hasta aquí. Los estilos de danza ancestrales de la dinastía Han pueden reconstruirse a partir de los murales que decoran las tumbas Han y de las posturas que adoptan las figuras de barro destinadas a entretener al emperador en la vida eterna. Una de las cosas que hizo el emperador Jing fue disponer que 2 de sus antepasados realizaran danzas y rituales periódicamente en sus tumbas. Y también había danzas de entretenimiento, que eran una forma de presentar jóvenes damas casaderas al emperador. La danza era un elemento muy importante de la vida de la corte. La asombrosa cultura, complejidad y poder de la dinastía Han alcanzaron su apogeo en el siglo II a.C., cuando el emperador Jin construyó su extravagante tumba. Pero el inmenso imperio Han era vulnerable. Aunque el emperador gobernaba con poder supremo desde su capital en Xi'an, delegó en reyes el control de sus provincias más alejadas, como el reino de Chu, en el este de China, la actual provincia de Jiangsu. El rey de Chu se convirtió en uno de los más ricos entre los gobernantes de estos alejados reinos y terminó desafiando su autoridad. La moderna Suzhou, una ciudad de 9 millones de habitantes que crece a toda velocidad. Entre los rascacielos, visibles vestigios de su pasado histórico como capital del antiguo reino de Chu. La ciudad gozó de un estatus especial durante la dinastía Han porque el primer emperador había nacido allí. Con su bendición, los reyes de Chu mandaron construir extravagantes tumbas para ser ellos mismos enterrados como emperadores. La dinastía Han había unificado China, pero repartidos por el este había una serie de reinos. Eran lugares donde familiares y aliados del fundador de la dinastía Han se habían establecido como gobernantes por derecho propio,
y se hacían llamar reyes. Tenían su propia riqueza, su propia religión y, por tanto, existía el grave peligro de que se convirtieran en aspirantes al trono imperial. A mediados del siglo II a.C., un rey de Chu llamado Liu Bu acumuló poder suficiente para encabezar una rebelión contra el emperador. El emperador aplastó la revuelta y obligó al rey derrotado a suicidarse. Cuenta la leyenda que yace enterrado aquí, detrás de esta moderna fachada, en una tumba inacabada. El doctor James Lynn del Museo Fitzwilliam de Cambridge se ha sumado a un arqueólogo local, el profesor Lee Chun-lei, para examinar la segunda de nuestras excepcionales tumbas de la dinastía Han. Descendemos por un estrecho pasillo de unos 30 metros de largo hasta un palacio subterráneo. No fue excavado en tierra como la tumba del emperador Jin. La tumba de este rey está hecha de sólida piedra caliza. Todavía se ven claramente las marcas del trabajo inacabado del cantero con su cincel. Esta cámara está casi acabada, aunque todavía pueden verse algunas zonas un poco toscas hacia el final. El artista no pudo terminar su obra. Solo niveló la superficie, así que podemos ver el rastro del cincel, que todavía es bastante tosco. Aunque la tumba no se terminó, los arquitectos llegaron a instalar complejas medidas de seguridad para proteger las cámaras mortuorias reales del asalto de los ladrones de tumbas. La más significativa era una barrera aparentemente inamovible. Piedras colosales cortadas con absoluta precisión, bloqueando los pasillos. Pesaban 6 toneladas cada una. Estaban encajadas en la entrada principal de la tumba para cerrar el paso a los ladrones. A pesar de las medidas, los ladrones solían encontrar la manera de colarse. Las piedras presentan unos agujeros misteriosos que al parecer se asemejan a los orificios nasales de un buey. El ladrón de tumbas hacía un agujero, como si fuera la nariz de un buey, para pasar una cuerda a través de él y así poder sacar la piedra y acceder a la cámara principal de la tumba. Los arqueólogos descubrieron que los ladrones de tumbas también habían cavado un túnel. El ladrón recorrió toda la tumba en dirección a la cámara del fondo y robó prácticamente todas las piezas que había en su interior. Los ladrones llegaron hasta la cámara posterior y dieron con algunas de las reliquias más valiosas de toda la dinastía Han. Los reyes de Chu se habían enterrado con tesoros increíblemente valiosos y con el secreto de la inmortalidad. Más de 2000 años atrás, en la China oriental, los ladrones de tumbas profanaron el sepulcro del rey de Chu. Pero se dejaron algo de un valor incalculable. Miles de piedras de jade cubrían el suelo como piezas de un gigantesco puzzle. Eran los restos destrozados del ataúd del rey. Este es el único ataúd de jade en toda China que ha sido completamente restaurado. Más de 2000 placas de jade fijadas a la superficie lacada, con clavos de oro. Era un proyecto grandioso. Tuvo que costar una verdadera fortuna. Originalmente, había clavos de oro en todos esos agujeritos. El jade era un bien tan preciado y escaso que era propiedad exclusiva del emperador. Y nadie podía comerciar con él.
Era algo inservible para los ladrones de tumbas, que se limitaron a arrancar del ataúd los valiosos 1.700 clavos de oro. En la actualidad solo queda uno. Dejaron allí todo el jade, incluido uno de los objetos funerarios más esplendorosos que se han descubierto jamás. Enterrada en el ataúd de jade yacía esta momia de jade, formada por más de 4.000 piezas de esta piedra preciosa que iban cosidas entre sí con más de 1,5 kilos de hilo de oro. Este sudario se fabricaba a la medida del cadáver real. La armadura de jade es el sudario más excepcional encontrado en China y probablemente en el mundo. Hace 2000 años, en la dinastía Han de China, cuando moría un gobernante, su cadáver se preparaba con esmero para la vida ultraterrenal. Y el jade era la piedra especial que lo ponía en la senda de la inmortalidad. Los antiguos chinos no tenían diamantes, pero tenían el jade como símbolo de la autoridad imperial y el poder sagrado. Se convirtió en uno de los principales símbolos del poder imperial, hasta el punto de que en chino la palabra jade es un dibujo de un rey sosteniendo una piedra preciosa. Los Han convirtieron el jade en el ingrediente mágico de su fórmula para la inmortalidad. Lo que tengo aquí delante son objetos de jade que se usaban para cubrir o taponar los orificios principales del cuerpo humano. En la medicina tradicional china, el sellado de los orificios del cuerpo era fundamental para preservar la esencia vital de la persona en la hora de la muerte. Si uno hablaba demasiado, tendría su esencia vital concentrada en la boca y mermada en otras partes de su cuerpo. Lo mismo si uno escuchaba en exceso o si se fijaba mucho en algo, la vida debía ser una vida de equilibrio. Para tener salud en la vida ultraterrenal, estos 9 tapones de jade se consideraban imprescindibles. Se colocaban piezas de jade sobre los ojos, tapones en los oídos, tapones en los orificios nasales, un tapón en el ano y piezas también sobre los genitales para asegurarse de que el aliento vital no abandonaba el cuerpo. El orificio que más interesaba tapar era la boca, y el tapón que se usaba para ello tenía forma de cigarra. Debido a su curioso ciclo vital, este insecto tenía un significado especial para los antiguos chinos. Observaron que pasaba la mayor parte de su vida bajo tierra y luego, en un momento crítico, excavaba un túnel en la tierra hasta la superficie y al salir se despojaba de su antiguo cuerpo y se transformaba. Tú estás ahí, enterrado bien profundo en la tierra, pero vamos a proporcionarte un esqueleto maravilloso, parecido al de la cigarra. Una maravillosa armadura de jade que te protegerá de toda influencia maligna y permitirá que tu alma exista, que se preserve. Luego, llegado el momento, podrás abandonar tu tumba, arrojar este exoesqueleto que te hemos proporcionado y, atravesando este cuerpo, transformarte en un ser inmortal. La creencia en que el jade tenía el poder sobrenatural de conferir la inmortalidad era una obsesión para los Han, hasta el punto de arrastrar a Gu, hijo del emperador Jin, a una peculiar adicción. Los primeros relatos nos hablan de que el emperador Gu dio instrucciones a sus siervos de recoger el rocío del amanecer.
Luego lo hacía verter en un cuenco y mezclar con virutas de jade. Estaba completamente convencido de que la pureza del jade, las propiedades mágicas del jade, ingerido de esta manera, transformarían su cuerpo físico, le harían adquirir las propiedades del jade y así viviría eternamente. El emperador Gu terminaría siendo uno de los emperadores más longevos de China, gobernando casi 50 años. Pero su longevidad, desde luego, no se debió al jade. De hecho, tomado como elixir, el jade contiene componentes metálicos que son potencialmente tóxicos, y no estaba demostrado que surtiera ningún efecto preservador en el organismo. No obstante, la realeza Han, cada vez más desesperada por alcanzar la inmortalidad, siguió llenando sus tumbas de jade y cubriendo con él sus cadáveres. Da la impresión de que a muchos emperadores chinos, a pesar de haber conseguido mandar sobre todo lo que había bajo el cielo, les frustraba saber que la muerte se apoderaría de ellos. Y a medida que iban envejeciendo, cada vez eran más conscientes de ello. De ahí sus obsesiones, no solo con sus tumbas, sino con la posibilidad de ser inmortales. El preciado jade, que cumplía una función tan especial en los entierros de la dinastía Han, sigue estando muy valorado en la actualidad. Las canteras de jade de Zhejiang, en el noroeste de China, con 2000 años de antigüedad, siguen abasteciendo a talleres modernos como este de Suzhou, a casi 5000 kilómetros de distancia. Los chinos creen que el jade tiene propiedades espirituales que te trae salud y hace realidad tus sueños. Esto es una rara nefrita caracterizada por su espectacular color blanco. El precio de esta pieza única alcanza en la actualidad la escalofriante cifra de más de 450.000 euros. A partir de piedras como esta, artesanos cuya formación dura 10 años aprenden a usar las herramientas modernas para reproducir antiguas obras de arte chinas. El profesor Li ha traído un dragón de jade original del Museo de Suzhou, con 2000 años de antigüedad, para mostrar a un aprendiz la extraordinaria habilidad de los antiguos artesanos de la dinastía Han. Veamos la forma. Este está labrado, con mucho más detalle que el tuyo. Los artesanos de hace 2000 años eran muy hábiles. En la actualidad no tenemos tanta pericia. La realeza Han creía que su preciado jade escondía el secreto para alcanzar la inmortalidad, pero como instrumento de preservación resultó un fracaso. A diferencia de las momias egipcias, las armaduras de jade son carcasas vacías. Sus cuerpos han quedado reducidos a polvo. Pero ahora nuevos y emocionantes descubrimientos revelan la persistente obsesión de la dinastía Han con el jade y cómo se aferraban a su fe en sus propiedades, incluso cuando el imperio se estaba desmoronando. La moderna Suzhou, en el este de China, capital del antiguo reino de Chu. Entre los rascacielos, este túmulo gigantesco. Un equipo arqueológico está excavando parte de la extraordinaria red de tumbas reales de 2000 años de antigüedad en pleno centro de Suzhou. Aquí, al otro lado de la ciudad, respecto a la tumba con las momias de jade de Xishan, hay otra inmensa tumba real, la de Tushan. Solo que esta pertenece a un periodo muy posterior. Y no fue excavada en roca, sino construida con tierra compactada, formando una pirámide que se elevaba 15 metros sobre la ciudad. Aunque no deja de ser impresionante, fue construida en el periodo tardío de la dinastía Han, cuando su riqueza y poder estaban ya en plena decadencia. Los arqueólogos han tardado 35 años en excavar este túmulo.
Con una meticulosidad extrema, vaciaron la pirámide de tierra y nivelaron el sitio, dejando al descubierto la tumba situada en la base. Claramente visibles al fin, estos bloques de piedra forman un techo sobre un conjunto de cámaras funerarias secretas excavadas en el terreno. Los últimos avances tecnológicos permiten a los expertos mirar en su interior sin tener que apartarlos. Emitiendo un rayo láser hacia una serie de puntos tridimensionales, se registran los datos que permiten crear este modelo virtual de todo el complejo funerario. Nuestro modelo revela asombrosos detalles. 4 capas de techado de piedras gigantes se vinieron abajo. Señal inequívoca de una profanación por ladrones de tumbas. En la historia local de Suzhou solo consta oficialmente un robo de tumbas. El principal sospechoso, un ingenioso ladrón de tumbas llamado Yahoo, acusado de construir una sospechosa cabaña en la cima del túmulo funerario de Tushan. Levantó esta estructura para encubrir lo que estaba haciendo. A lo largo de un período de 20 años, excavó un túnel profundo en el interior del túmulo. El derrumbamiento del techo pone al descubierto la antigua escena de un delito. Los arqueólogos ya pueden reconstruir los hechos acaecidos hace más de 1000 años. Los ladrones de tumbas excavaron un agujero en el túmulo desde el noroeste y descendieron más o menos hasta este lugar. Y fue allí, en la cámara central, donde encontraron una imponente colección de objetos funerarios. Necesitaban un lugar donde poder revisar las cosas y decidir lo que se llevaban, lo que era valioso y lo que no les merecía la pena llevarse. Por ejemplo, había objetos de cerámica, pero de eso había mucho, no interesaba, y los rompieron sin más para apartarlos. Esta era una zona muy importante para los ladrones de tumbas. Aquí tomaban decisiones fundamentales y desde el punto de vista arqueológico es fascinante. El objetivo de Yahoo y su banda de ladrones era el magnífico tesoro depositado en la cámara principal de la tumba. Allí había oro, plata y el preciado jade. En el momento de cometerse este expolio hacia el final del siglo XII, los emperadores ya no eran los únicos que podían comprar y vender esta valiosa piedra. El jade ya no era mercancía prohibida para los ladrones, por lo que el equipo del profesor Li teme que robaron todo lo que había de valor en su interior. Los arqueólogos siguen la ruta que tomaron los ladrones de tumbas. Retiran más polvo con la brocha hasta que un sorprendente hallazgo capta su atención. El inconfundible dibujo geométrico de la piedra verde. Son los restos de una armadura funeraria de la realeza Han. Resulta llamativo que las 40 piezas de jade sigan unidas con su disposición original. Es probable que los ladrones de tumbas, en su huida en medio de la oscuridad, dejaran caer parte del traje hace 1000 años. Este raro descubrimiento presenta una característica única. Las piezas de jade aún están cosidas con fragmentos del hilo original. Y un detalle importante amenaza con revolucionar la creencia actual sobre quién está enterrado aquí. El hilo no es de oro, ni siquiera de plata. Es de bronce.
Según el archivo histórico, esta es la tumba de un rey. Su traje debería estar cosido con plata, no con bronce como este. Aunque la tumba sea más pequeña que las de los primeros enterramientos Han, el propio traje es de una calidad exquisita y está hecho de piezas de jade bellamente labradas. Y este minúsculo trozo de hilo podría al fin situar al rey perdido en la historia. No coincide con los registros literarios, pero los archivos podrían estar incompletos. Tiene mucho valor. Ha llegado el momento de rescatar las piezas de la momia de jade abandonada por los ladrones de tumbas. Derraman una resina especial sobre una zona cuidadosamente delimitada. La resina se endurecerá enseguida con el jade en su interior, y así podrán extraerlo de una pieza y trasladarlo al laboratorio. Lo que buscamos aquí son, lógicamente, las piezas de jade que en algún momento formaron parte de esto, de la armadura de jade. Por el tamaño y la disposición de las piezas, parece que corresponden a la zona del tobillo o de la muñeca de la armadura funeraria. Es muy raro que se nos presente la oportunidad de ver las piezas de jade juntas, más o menos en su sitio. Y la razón de que podamos verlas juntas es que el hilo está intacto. Si examinamos el hilo con la lupa, vemos que está hecho de bronce. Bronce que ya se ha corroído y por eso tiene una pátina de color verde claro en la superficie. El hilo de bronce era un sustituto de la plata, mucho más cara. Pero un examen atento de una pieza de jade revela otro dato sorprendente. En una esquina de esta pequeña pieza de jade, el señor Yao y sus colegas han descubierto un fragmento minúsculo de pan de oro. Y piensan que el hilo de bronce podía estar forrado con pan de oro. Por tanto, el hilo no era de bronce sin más. Era bronce forrado de oro, como para guardar las apariencias. Y lo más interesante de todo esto es que, de acuerdo con la práctica común o con la valoración común, bronce forrado de oro equivalía a plata. Y por tanto, esa combinación hace que la armadura de jade que hemos encontrado y que aún conserva el hilo sea perfectamente compatible con los registros antiguos que dictaban lo que un rey local debía usar. Es un hábil truco para hacer que un hilo parezca muy caro. Eso y el tamaño de la tumba, mucho más modesto, parecen indicar que era un rey que vivía por encima de sus posibilidades. La fortuna del imperio está en declive. Apenas se han encontrado tumbas de reyes Han de esta época, y todavía son menos las que han podido ser identificadas. El descubrimiento de este hilo confirma el registro histórico de que aquí yace enterrado un rey de Chu perteneciente a la dinastía Han. Su identidad concreta sigue siendo un enigma. Ya podemos estar seguros de que fue un rey de la antigua ciudad de Suchu, del periodo tardío de la dinastía Han. Este misterioso rey fue enterrado en una época en que la edad de oro de la dinastía Han ya había pasado. Su mortaja, cosida con barato hilo de bronce, disimulado tras una fina envoltura de oro, es una prueba de que la dinastía ya había perdido su esplendor. Su poder e influencia entraron en declive absoluto cuando, a causa de la rebeldía de unos reyes y la debilidad de los emperadores, la dinastía se derrumbó. Todo llega a su fin.
Aunque veremos más adelante, con la dinastía Han, ejemplos de grandiosidad sepulcral, en líneas generales, la tradición se va perdiendo con el propio declive de la dinastía Han en sus últimas décadas. En la superficie, la dinastía Han propiamente dicha desapareció. Enterraron sus magníficos tesoros de terracota y jade en sus tumbas, pero dejaron un legado a China mucho más importante que el de sus riquezas terrenales. Uno de los mayores logros de la dinastía Han fue que al mantenerse 400 años en el poder, consiguieron dar homogeneidad a todo. Unieron reinos, territorios y provincias dispares y armonizaron sus culturas, dando a todos un sentido de pertenencia a China. Hoy, más del 90% de la población china se considera de etnia Han. Se refieren a su idioma como el Han y a su sistema de escritura como escritura Han. Y todo ello refleja el convencimiento de los chinos actuales de que, si quieren explorar sus raíces, sin duda deben mirar a los Han. Buscaban la vida eterna. Dieron a la China moderna una identidad social y cultural unificada. Ese es el legado inmortal de la dinastía Han.